Realmente la atención está centrada en Venezuela, ¿no? Esta crisis que afecta no solamente a este país, sino a toda la región por la migración abrumadora de vecinos, son vecinos ahora que están en nuestro país y a quienes hemos acogido evidentemente con este ánimo de que salgan adelante. Está con nosotros en estudio Antonio Ledesma, exdiputado y también ex alcalde de Caracas, que salió del país evidentemente ante una situación insostenible. Muchas gracias por estar en los estudios de Canal N y gracias por compartir esa situación que, bueno, de alguna forma u otra todos los peruanos hemos conocido de forma directa e indirecta a través de venezolanos que encontramos en todos lados, en las calles, en los paraderos, en restaurantes, trabajando, intentando salir adelante. Buenas tardes, Angélica, muchas gracias por la invitación y sobre todo por este comentario que sé que lo haces con una carga afectuosa para los venezolanos, que en efecto también me he podido encontrar en muchas esquinas de Lima. Y eso habla bien del gentilicio peruano, porque han acogido con mucho respeto, ofreciéndole un trato digno a los miles de venezolanos que por distintas razones han tenido que salir de Venezuela. Como lo hemos dicho, no vienen a hacer turismo, no vienen a conocer Correcto. el Machu Picchu, vienen aquí a tratar de conseguir la seguridad personal que no tienen en Venezuela, porque Venezuela ocupa actualmente los más altos índices de inseguridad, cosa que nos apena. Tenemos una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo. Huyen porque lo que ganan no les alcanza para comer. 9 de cada 10 venezolanos no ganan lo suficiente para comprar alimentos. Por eso el 87% está en condiciones de pobreza. Por eso tenemos a casi 300.000 niños con síndrome de desnutrición crónica. Por eso mueren diariamente mujeres u hombres de la tercera edad, o jóvenes a manos de lampa, o niños que mueren por desnutrición. O sea, es esa diáspora que se busca un horizonte distinto en Perú, en Chile, en Argentina, en Ecuador o en España, donde me encuentro ahorita viviendo mi exilio después de la fuga que tuve que protagonizar para liberarme, habiendo sufrido más de 1000 días de cárcel injusta en Venezuela. Correcto, 1000 días que sin duda han dejado secuelas que obviamente han afectado a usted, a su familia, pero también lo han animado a ser de alguna forma el rostro más visible de lo que busca los venezolanos que están cansados de esta dictadura. Sí, de la secuela, pero al mismo tiempo un aprendizaje, una lección de vida. Como ser humano, cuando uno recupera la libertad, la valora mucho más, habiéndola perdido. Y me digo a mí mismo, ¿qué importa lo que sufrí? Aquí lo que cuenta es más bien destacar lo que están sufriendo millones de compatriotas, la perversidad con que actúa el régimen de Maduro, negando que hay una crisis humanitaria y rechazando las ayudas de alimentos, de medicinas que ha ofrecido Perú, que ha ofrecido Argentina, que ha ofrecido Canadá, que ha ofrecido la Unión Europea. Y es que totalmente es una situación, ayer le escuchábamos a Nicolás Maduro en esos comentarios tan elocuentes que él suele hacer y abiertamente, y decía, es alguien que realmente vive como de espaldas a la realidad, ¿no? Sí, es una elocuencia cargada de cinismo, porque habla todavía de una revolución, cuando Venezuela lo que está padeciendo es un proceso de involución. Hoy somos el país con el mayor nivel de pobreza, 87% de la población vive en condiciones de pobreza. Tenemos la inflación más alta del mundo, la depresión económica es el doble de la que sufrió o acusó Estados Unidos en los tiempos de la depresión a finales de 1929. Tenemos una moneda devaluada, hoy $1 equivale a 500.000 bolívares. Es increíble teniendo en cuenta que Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Efectivamente, es una riqueza que está en las entrañas de nuestra tierra, son las reservas probadas más inmensas del mundo, pero no por eso Venezuela es un país grande. Venezuela es más inmensa que las dificultades que padece, y estoy seguro que todos estos venezolanos que ahora han emigrado vienen a aprender mucho de los peruanos. Yo le pido a los venezolanos que están aquí en Perú que hagan gala del gentilicio, del buen comportamiento, que sean buenos ciudadanos, que dejen bien parado el nombre de nuestro país, aprovechando
este abrazo caluroso que nos dan los peruanos. Y en medio de este abrazo ustedes también han venido en busca de un respaldo, de un pronunciamiento que va a ser un poco difícil porque teniendo en cuenta que en las últimas cumbres de las Américas no ha habido una declaración conjunta, no se ha logrado porque no ha habido consenso. Ustedes buscan un consenso en pro de mostrar un rechazo que es evidente y se siente con mayor fuerza en esta parte del continente, ¿no? Contra lo que se vive en este país. Cuando hay razones justas y nobles, no son imposibles los consensos. Fíjese que en Perú la diversidad se puso de acuerdo para rechazar la presencia de Nicolás Maduro en la cumbre de las Américas. Hace unos meses se creó el Grupo de Lima y se crea teniendo como epicentro la crisis institucional que está viviendo Venezuela. Hace unos meses muchos países o gobernantes, cuando se hablaba de Venezuela, miraban para los lados. Hoy hay pronunciamientos de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Panamá recientemente, pero pronunciamientos que ya traspasan los linderos de la diplomacia de retórica. Estamos hablando de gobiernos que han dictado sanciones personalizadas contra funcionarios que forman parte de las bandas de Nicolás Maduro porque están coludidos con el narcotráfico o son operadores del terrorismo internacional o son al mismo tiempo responsables de la comisión de delitos violatorios de derechos humanos o están embarrados en escandalosos hechos de corrupción. Nosotros le hemos pedido con este documento que dimos a conocer hoy en compañía de Lucho Galarreta, presidente del Congreso, que nos abrió los escenarios del Parlamento peruano, hemos pedido con la compañía de dos expresidentes, el doctor Tuto Quiroga de Bolivia y el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, que los gobiernos latinoamericanos también se apresten a dictar sanciones personalizadas, a que le den un reconocimiento a la sentencia asumida por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que desde Colombia, anteayer, aprobó que habían méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro, que apoyen el proceso que se está desarrollando en la Corte Penal Internacional, específicamente contra Nicolás Maduro y algunos de sus colaboradores, por haber perpetrado crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo el acribillamiento que hicieron en tiempo real del inspector Óscar Pérez el 15 de enero de este año. Estamos pidiendo también que se adopte ese plan migratorio que ustedes en Perú han puesto al servicio de la diáspora venezolana, que se desarrollen políticas de asistencia, de ayuda humanitaria para los miles de refugiados que han tenido que tomar otros caminos distintos. Claro, y no han salido porque han querido, han salido obligados por una situación caótica. Yo quería preguntarle porque ha venido también una comitiva de diputados que no son reconocidos, que no reciben sueldo, pero que han padecido para llegar hasta Perú. Algunos de ellos van llegando y precisamente van cargados de esta voz, de este acompañamiento que se quiere de las autoridades. Sí, ¿no? sí, hoy me conseguí con la diputada Delsa Solórzano, quien lleva adelante un trabajo de defensa de los derechos humanos en Venezuela. Ella ha sido agredida varias veces tratando de cumplir con su trabajo como parlamentaria. Estaba también el diputado Juan Guaidó, estaba creo que el diputado Márquez. Los pude saludar de lejos porque estábamos también en esta reunión. Y como usted dice, son parlamentarios que tienen que cumplir sus responsabilidades en medio de grandes penurias. Son agredidos, son insultados, son limitados en el desempeño de sus funciones, aprueban proyectos de leyes y luego no son sancionados por el Ejecutivo o son desconocidos, como usted trata de apuntar, por un Tribunal de Justicia amañado que se dio a sí mismo el dictador Maduro entre gallos y medianoche el 23 de diciembre del año 2015, cuando ya el pueblo 15 días antes había elegido al nuevo número de diputados que integran la Asamblea Nacional, que ha sido despojada de sus potestades y competencias de manera irregular por este Tribunal Supremo de Justicia írrito que existe en el país. Usted denunciaba a través de algunos medios de comunicación una situación que, bueno, es clara y evidente, ¿no? Pero que va más allá porque tiene, digamos, el respaldo de gobiernos como el cubano para vaciar, según ha dicho usted, Venezuela. ¿Cuál es el propósito? Quedarse con la riqueza. A diferencia de Cuba, Venezuela tiene, como usted lo recordaba hace unos instantes, las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Venezuela tiene las sextas reservas de gas del mundo. Venezuela tiene potencial para generar gas licuado, para aprovechar
el gas asociado a la explotación petrolera. Venezuela tiene coltán, Venezuela tiene diamantes, tiene oro, Venezuela tiene bauxita, tiene aluminio, tiene hierro, tiene carbón. Venezuela lo tiene todo, lo que tiene es un mal gobierno, un régimen dictatorial que ha desmantelado la principal empresa de nuestro país, que es la empresa petrolera. Para que usted tenga una idea, Angélica, para los tiempos en que Chávez asumió el poder en 1999, PDVSA, nuestra estatal petrolera, producía más de 3.600.000 barriles de petróleo diario y no tenía más de 40.000 empleados. Hoy PDVSA tiene más de 140.000 empleados y está produciendo menos de 1.200.000 barriles diarios. O sea, esto es un botón de muestra de lo que le deja a nuestros pueblos el fatalismo del populismo. Ese maleficio que presenta fórmulas anacrónicas, fórmulas decimonónicas, espejitos con los que encandilan a los ciudadanos, ofreciéndoles el cielo, ofreciéndoles transformar al país, mejorar los servicios sociales, mejorar los servicios de educación, luchar contra la corrupción, y terminan convirtiendo más bien al país en un pozo séptico, porque eso es lo que ha hecho Maduro con los negociados que le han permitido enriquecerse para usar esos dineros para financiar a su vez el narcotráfico y proteger a los capos de la droga que siguen produciendo los narcóticos que salen de territorio venezolano, también para vergüenza nuestra, produciendo ingentes ganancias a cambio de las desgracias que producen las drogas en toda la humanidad. Este exilio, según las proyecciones, según los estudios que ustedes han podido realizar, ¿en cuánto podría alcanzar en los próximos meses? Cuando yo me fugué de Venezuela, cuando yo atravesé el puente para buscar mi libertad, estaban cruzando junto conmigo ese día cerca de 40.000 personas. De esos 40.000 personas regresaban a territorio nacional más o menos unas 28.000. Habían 12.000, 8.000, 10.000 que se quedaban en Colombia, o de Colombia seguían rumbo aquí a Perú, o a Ecuador, Argentina, o a Bolivia. Chile, claro. Los cómputos que ha ofrecido la propia ONU a través de uno de sus representantes, el señor Franklin Beasley, que es el comisionado para asuntos humanitarios, están saliendo diariamente de Venezuela un promedio de 30.000 venezolanos. Estamos hablando de una cifra realmente alarmante. Para finales del año pasado ya estaba afuera del país el 12% de la población nacional. Tememos que para finales de este año tengamos cerca de la mitad de la población nacional afuera, si es que no salimos de la dictadura lo antes posible. Por eso uno de los planteamientos que estamos haciendo es que para poder hablar de elecciones libres, primero tenemos que salir de la tiranía. Mientras Maduro controle el poder en Venezuela y se sirva de una fuerza armada devenida en fuerza pretoriana, siga permitiendo que ejércitos cubanos invadan el territorio nacional, le siga dando licencia de impunidad, de proteger a las bandas delincuenciales que a manera de parasindicatos o bandas parapoliciales acosen a los ciudadanos, no será posible realizar en Venezuela un proceso electoral transparente y sobre todo donde los venezolanos hagan ejercicio de su derecho soberano a elegir, porque ese es el gran valor de la democracia, que los ciudadanos puedan elegir para quitar y poner gobernantes. Eso es algo que para nosotros los peruanos es algo, digamos, normal, habitual, pero lamentablemente es algo que, digamos, está de espaldas para la gran mayoría de venezolanos que obviamente han tenido que huir. Realmente es imposible no recordar algunas experiencias porque es inevitable toparse con venezolanos en todas las calles, y yo me quedé con un testimonio de una señorita que me decía que para ella, a pesar de las penurias, había sido increíble poder ver a su hijo comer fruta, poder comprar fruta en el mercado, cosas básicas que allá no se tienen. Es que una periodista como usted en Venezuela, si trabaja, como usted trabaja aquí en este canal, si le van a pagar a final de quincena, no recibe más de 8 o 10 dólares. Un médico cirujano, un anestesiólogo, un obstetra, un pediatra, no gana 30 dólares al mes. Por eso los hospitales de España, de Alemania, de Chile, de Argentina, quizás de aquí también de Perú, están llenos de médicos venezolanos que además tienen buen prestigio, porque han sido bien formados. Nuestras universidades son universidades de excelencia, las que formó la democracia, pero además Venezuela usó en una etapa de la democracia importantes recursos petroleros
para formar en las mejores universidades del mundo el verdadero capital de un país, que es su talento humano. Gracias al plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, se enviaron a miles de jóvenes venezolanos a formarse en los centros de excelencia. Mucha de esa gente hoy está emigrando y es la gran pérdida de capital que está pérdida porque Venezuela. evidentemente han venido a trabajar de lo que sea porque quieren salir adelante. Yo le agradezco, tenemos que terminar la entrevista a Antonio Ledesma y le agradezco por estar aquí, por el testimonio y que continúe con esta lucha porque realmente es algo de largo aliento y bueno, no hay mal que dure 100 años, así que tiene que acabar eso de una vez. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias hoy al canciller, al nuevo canciller de Perú con el que venimos a reunirnos. Le presentamos un documento con todos estos puntos que más o menos usted y yo hemos ventilado en esta conversación. Igualmente a los parlamentarios, comenzando por su presidente Lucho Galarreta, que nos recibió junto a Cecilia Chacón el día de hoy, y a los expresidentes y a los gobernantes con los que aspiramos reunirnos en el curso de las próximas horas en el desarrollo de la Cumbre de América. A un consenso. Muchas gracias, Antonio Ledesma, por estar en esta entrevista en Canal N.